En la clase anterior vimos lo que podríamos llamar la Arquímedes tradicional, que es lo típico que se ve al principio de Arquímedes en cualquier clase de física estándar. Ahora vamos a ver cosas un poco más específicas para lo que es el quehacer mercante. De partida vamos a ver harto lenguaje. Vamos a partir viendo parámetros de flotabilidad. Hay algunas definiciones acá. Primera definición es la de calado, o draft, que corresponde a la distancia vertical de la parte sumergida del cuerpo flotante del buque. Aquí vamos a ver definiciones, que son calado, francobordo, volumen de cadena, reserva de flotabilidad. Calado es la porción de distancia vertical de la parte sumergida del cuerpo flotante o buque, donde por lo general se suele hablar de calado medio, cuando el calado no es constante a lo largo de la eslora, producto de escora o asiento de la nave. En caso del calado medio, vamos a tener un calado de popa, un calado de proa, y se va a establecer con un calado medio como el promedio de estos dos calados, que es lo que se ve acá. Otro concepto nuevo es el de volumen de carena. No sé si se los han mencionado estos conceptos en algún otro curso, porque esto ya es lenguaje mercante, tecnología mercante. Volumen de cadena es el volumen sumergido del cuerpo flotante o buque. La reserva de flotabilidad, que es el volumen del cuerpo sobre la superficie de flotación, es decir, que nos entrega bullantez, o sea, que es lo que antes llamamos el volumen sumergido, el volumen de carena, y el volumen emergente, la reserva de flotabilidad. Otro concepto es el de desplazamiento, que corresponde al peso del cuerpo de flotación o buque. Esta es una curiosidad en cuanto a rotación, porque para el concepto general de lo que es la física, en todo lo que es la física estándar, desplazamiento es distancia. Cuando uno piensa en desplazamiento es distancia, pero para ustedes desplazamiento es peso. Que es una cosa extraña. El peso del cuerpo de flotación en un buque, el desplazamiento es una Arquímedes igual al peso del líquido desplazado por su carena, que sería el empuje. O sea, el desplazamiento se representaría el peso del buque o el empuje en flotación. Y el desplazamiento se puede distinguir como desplazamiento en lastre, que es el desplazamiento sin carga comercial, solamente con pertrecho, y el desplazamiento máximo es con carga comercial. Otro concepto es el francobordo, que es la distancia vertical desde el agua hasta la cubierta superior. Y tenemos calado, francobordo, el calado del francobordo, el puntal es la distancia vertical desde la quilla hasta la cubierta superior. Y la línea de crujía es el eje de simetría longitudinal del casco que va de proa a popa. Es como el eje del buque. ¿Ya? ¿Va a tomar algunos conceptos o solamente ejercicios? Puro ejercicio. Ya, gracias. Tiene una aplicación lo que se llama el Sailing Ballast. Que es un argumento para poder mantener un calado medio, para poder distribuir mejor, de tal manera tener un calado. Pero quiero pasar por esto. Aquí hay lo que se llama la curva de desplazamiento, y dice, bueno, es evidente que el calado debe aumentar con el aumento del desplazamiento de la nave. O sea, mayor peso de la nave, mayor calado, lo que se representa con la curva que es desplazamiento versus calado. Tenemos desplazamiento en toneladas, calado en metros. En el caso simple de un objeto en forma de paralelepípedo, esta relación es lineal. Sin embargo, en el caso de un buque producto de la forma variable del casco, esta relación claramente no será lineal y su representación en la curva se hace necesaria, pues
no podrá ser escrita por una función matemática. Entonces, para cada buque seguramente tienen que hacer pruebas previas en el cual se establece cuál es el calado del buque en función del desplazamiento y se genera una curva de desplazamiento que les permitirá a cada buque poder saber más o menos cuánto, según el buque, dependiendo de cuánta es la carga que tiene. Y aquí tenemos otro detalle que es interesante dentro de lo que es la navegación, que es el disco de Princeton o marca de francobordo, que son marcas esquemáticas que llevan los buques pintadas en su casco para especificar máximo calado, mínimo francobordo con el que puede navegar el buque en condiciones de seguridad en periodo de mal tiempo, que tienen marcas distintas dependiendo de los distintos lugares: Atlántico Norte, invierno Atlántico Norte, verano, tropical. O sea, dependiendo de las estaciones del año y dependiendo del lugar donde naveguen, vamos a tener distintas marcas que van a indicar hasta dónde llega el agua. El disco está formado por un anillo de 300 milímetros de diámetro exterior, cortado por un anillo horizontal de 450 milímetros de longitud y 25 milímetros de ancho, y cuyo borde superior pasa por el centro del anillo. A ver, un momento. ¿Cómo se ve en la figura? Ahora, esta información resulta relevante si la nave está con su calado límite, o sea que está cargada al máximo, porque si navega sin carga, las variaciones de calado como resultado del cambio de agua no va a ser muy significativo. A medida que se van moviendo en diferentes lugares, va cambiando las condiciones, cambia, por ejemplo, la densidad del agua, y eso hace que los calados que tenga el buque bajo la misma carga sean diferentes. Si el buque está navegando con su calado máximo de verano y esta es una zona de agua dulce, su calado debería aumentar, y la línea punteada que está... A ver, necesito mover una cuestión acá. Que está en B, tiene que bajar hasta alcanzar la posición original en B. Estamos en zona de agua dulce. Entonces, si pasamos de calado máximo de verano y pasamos a agua dulce, entonces debería aumentar el calado y de esta línea punteada que está en B, bajar hasta que te alcance la posición original de B. O sea, el tema tiene que ver en el fondo con que a medida que vamos navegando y van cambiando las condiciones del tipo de agua, del clima, va variando el calado que va a tener un buque bajo la misma carga. Y eso resulta especialmente crítico en situaciones cuando el buque va cargado al máximo. Es una situación con la que hay que tener ojo. Se aprecia también la figura del denominado peine de límites de francobordo, con los diferentes límites de carga según la zona y la estación a navegar, porque aun cuando la carga no varíe, el calado sí lo puede hacer debido a la variación de densidad del agua en diferentes zonas y épocas del año y la consecuente variación del empuje. O sea, de acuerdo a las diferentes zonas y épocas del año, va a variar la densidad del agua, por lo tanto, al variar la densidad del agua, van a variar las condiciones de equilibrio entre el peso y el empuje, y el calado va a ser distinto. Y eso puede ser, y si estamos en una condición de carga límite, esa situación puede traer complicaciones en caso de que no haya prevención y que, por ejemplo, por el hecho de cambiar de clima o de zona de agua, el buque tenga un calado más allá de lo que sea conveniente. Por ejemplo, tenemos aquí algunas señales. TF significa Tropical Fresh, agua dulce en zona tropical.
agua dulce en otras zonas, agua de mar en zona tropical, agua de mar en verano, agua de mar en invierno en el Atlántico Norte. Entonces, dependiendo de las condiciones, vamos a tener vamos a tener diferentes densidades de líquido. Hay algo que se llama el FWA, que es lo que se llama el permiso de agua dulce, que es un aumento de calado que se produce cuando se pasa de agua salada a agua dulce, que se mide en milímetros o centímetros. Entonces, si pasamos de agua salada a agua dulce, vamos a tener un aumento de calado, o sea, se va a hundir un poco más el buque, y es algo que hay que tener presente para el análisis. Algunas dimensiones señaladas para algunos casos concretos, de estándar. Para un buque multipropósito típicamente es lora 162 metros, manga 22 metros, puntal 13,30 metros. Calado 9,50 metros con un máximo de 12 metros y una velocidad de calado de diseño de 15,3 kilonudos. Para buques portacontenedores, la eslora 195 metros, manga 28 metros, puntal 16 metros, calado 9 metros, con un calado máximo de 10 metros y una velocidad de 18,07 kilonudos. Y las barcazas tipo raque o rake, eslora 61 metros, manga 16 metros, puntal 3,69 metros y un calado de diseño de 3,05 metros. ¿Ya? Profesor, ¿Cómo? en la velocidad, donde usted ¿Sí? dice 18,07 kilonudos, ¿Sí? en inglés es knots, como nudo en inglés, porque no puede No, hablar a 10.000 nudos. 15,3 knots. Ah, knots es nudo, sí. Knots es nudo, sí. Oigan, les digo una cosa, ustedes han tenido experiencia navegando a esta altura, ustedes han trabajado en esto, han tenido algún mayor contacto que el que he tenido yo, así que si llego a hacer alguna barbaridad me corrigen, ¿eh? Yo sé que es raro que un profesor pida esto, pero a los alumnos. Pero en este caso se puede porque usted está navegando, así que hay ciertos detalles de práctica que ustedes manejan y yo no. Sí, profesor, no hay problema, por eso estamos ahí cooperando un poco. Ya pues, no tengo ningún problema con eso, yo admito mis límites, ¿sí? Ya. Otro concepto relacionado con el de sección maestra, que es la sección transversal de un buque en el punto de mayor manga, que generalmente coincide, está muy próxima a la sección media, y en la figura vamos a ver diferentes secciones transversales del buque a lo largo de la quilla. La central, la sección maestra, que es la sección de mayor manga. Nosotros vamos a resolver problemas con paralelepípedos, o sea, vamos suponiendo que todos los buques son cajas. Seguramente en cursos de especialidad van a poder enfrentar problemas con buques un poco más realistas. Pero para el efecto de nosotros, para el efecto de este curso, vamos a suponer que todos los buques son cajas. ¿Sí? Una aproximación un poco burda, pero para explicar los conceptos están bien. Concepto importante, el centro de cadena o boyantez es el punto en el cual se considera que actúa el empuje y corresponde al centro de gravedad del fluido desplazado o reemplazado por el cuerpo. ¿Bien? Es el punto donde se aplica el empuje y de aquí vamos a lo que viene después, que es el tema de estabilidad y torque. Aquí vamos a ver de que el centro de gravedad y el centro de boyantez van a conseguir un punto distinto y eso eventualmente puede hacer de que los buques se vuelquen. La altura del CB o carena sobre la quilla, que es lo que llamamos el KB, dependerá claramente de la forma del volumen sumergido de carena. Así podemos considerar dos casos especiales de interés, siendo C el calado. En un buque de carena rectangular, KB sería 0,5%, o sea, la mitad del calado. O sea, si ustedes tienen el calado, lo dividen por 2 y tienen la altura desde de la quilla hasta el centro de carena o boyantez, lo que llamamos KB. En un buque de formas llenas sería 0,53C.
También hay un caso especial que es un buque con forma triangular. Que sería 2/3 de la altura. Hay algo que podemos que hay que calcular ahí. Un momento, a ver. Estoy tratando de sacarme una cuestión que no puedo ver acá. Y aquí entramos con otro concepto práctico, que es lo que se llama las toneladas por centímetro de inversión, o TPC, que corresponde a la masa que debe ser cargada, descargada de una nave para aumentar o disminuir su calado en 1 centímetro. Y de la siguiente, cada vez que yo cargo el buque, aumento el calado, y ese aumento de calado debe generar un empuje extra para poder soportar la masa agregada. Y se mide típicamente en toneladas partido en centímetros. El TPC se calcula como el área del plano de agua de la nave, que es típicamente la eslora por la manga, en metros cuadrados. Rho es la densidad del líquido en el cual está flotando el buque, que se mide en ese caso en toneladas partido en metros cúbicos. Y 100, que es el factor de conversión de metros a centímetros. De aquí surgen muchos problemas. Por ejemplo, se puede calcular el TPC con las dimensiones del buque. Les digo, por ejemplo, si introducimos un cuerpo de 800 toneladas, ¿cuánto es el aumento de calado adicional? Y se resuelve usando el TPC. El área del plano de agua sería en estricto rigor esta área del buque. Para nosotros, vamos a usar casos de paralelepípedos, de cajas, el área sería la eslora por la manga. Vamos a hacer una forma bastante más simple. Para calcular buques más realistas, uno debería tener plano y tener conocido el valor del área del plano de agua del buque. También se pueden hacer curvas de TPC en función del calado. Nosotros vamos a trabajar el caso simplificado, pero para buques reales, este parámetro para un buque va a depender claramente del calado, puesto que cuando aumenta el calado, aumenta el plano de agua de la nave. Por lo tanto, aquí hay que tener otra curva en que se muestra que el aumento del TPC implica un aumento del calado. Lo que va a suceder en la práctica es que cada vez que yo quiera que el buque se hunda lo mismo, tengo que tirar sobre la nave una mayor masa para que se hunda lo mismo. Entonces, este es otro gráfico que deberían tener ustedes, o debería conocerse para cada buque, que es la curva de TPC con el calado. A mí he mencionado el concepto de hidrómetro. Creo que les mostré el hidrómetro en un video de la clase anterior. O el densímetro. El hidrómetro o densímetro es un dispositivo que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos, tal como la del agua en que el buque flota, sin tener que calcular antes la masa del volumen. Es un elemento hecho de vidrio con un lastre en la base para que flote en forma vertical en el líquido, esté graduado en kilogramos metros cúbicos. Como el empuje va a ser igual al peso, es fácil ver que el decímetro se hundirá más o menos si la densidad es menor o mayor que la del líquido en el que se calibró. Dependiendo del líquido que uno use como referencia, uno puede hacer estimaciones de densidad. Y ahora entramos al tema de las escoras. Más lenguaje, buque adhesado, que es el buque que está puesto derecho en su vertical, que no tiene ninguna inclinación respecto a su vertical, y el escorado es aquel que está inclinado respecto a su vertical. Y este ángulo θ es lo que se llama el ángulo de escora. La definición dice que la escora corresponde a la inclinación respecto a la vertical en que un cuerpo de flotación experimenta, o que un cuerpo de flotación experimenta hacia una de las bandas, ya sea babor o estribor. Dependiendo de su duración, las escoras se pueden clasificar en momentáneas o permanentes. La escora momentánea, que es la que se conoce también como balance, cuyo origen está en fuerzas externas o momentáneas tales como el viento o mareas que pueden sacar al buque de su condición
de reposo vertical, y en ese caso el peso y el empuje no van a estar en la misma línea de acción, el peso va a permanecer fijo respecto al buque y va a desplazarse el punto de aplicación del empuje, y el resultado de esto es que se va a generar un par de fuerzas, un torque estabilizador que va a tender a eliminar la inclinación y devolver al buque hacia su posición adrizada. Ese es el caso cuando tenemos viento, cuando tenemos mareas. Ahora, la escora permanente, que es la más complicada, y tiene que ver con el problema de las cargas o pesos mal estivados. Y tiene que ver con fuerzas internas permanentes, cuando uno ubica mal la carga, cuando distribuye mal la carga. Donde vamos a tener de que el peso no está en la línea de crujía, pero coincide con la línea de empuje. Entonces, lo que va a suceder en este caso, tenemos que el centro de buoyantez está en línea con el centro de gravedad. Lo que ocurre es que no hay un momento adrizante, no hay un torque que devuelva al buque a su condición de adrizado, entonces el buque va a quedar permanentemente inclinado, permanentemente escorado. Aquí tenemos un caso del agosto del 2006 del Mitsui Carrier OSK, un buque que quedó con una escora permanente de 16 grados en las costas de Alaska, 12 millas náuticas de las costas de Alaska. El personal MSD informó que las cubiertas del buque sufrieron daños por los vehículos que se soltaron y que debieron ser atrincados nuevamente. O sea, hubo vehículos que se soltaron, se fueron a un lado y provocaron este efecto de escora permanente. También se informaron que se dañaron sistemas de cloacas, de agua, de incendios y CO2. O sea, es un problema que es importante en lo que es el tercer mercante. O sea, tienen que... Esta parte, esto lo vamos a ver un poco más detalladamente en el capítulo que viene después de esto, que es lo que es estabilidad de buques. Vamos a entrar a este tema con un poco más de profundidad. De que dependiendo de la escora que tengamos, si la escora es demasiado pronunciada, lo que podemos hacer, o tenemos el riesgo de generar una permanente, o peor aún, de que el buque se vuelque. Eso tiene que ver con las líneas de acción entre el centro de gravitación y el centro de buoyantez. Ahora, ¿cómo se puede medir la escora? El ángulo de escora permanente de un buque es un parámetro importante que es determinado. Se puede ser determinado con un inclinómetro o puede ser determinado mediante un péndulo de aproximadamente 1 metro de longitud con una plomada. Solamente este péndulo tiene la plomada en un depósito con líquido que permite controlar la oscilación generada antes de alcanzar la vertical girando hacia la escora. Entonces son elementos con los cuales uno puede estimar el ángulo de escora de un buque. Ahora, ¿cómo se puede corregir esas escoras? Existen algunos sistemas de escora que apuntan a mantener el buque adrizado durante los procesos de carga y descarga o bien durante la navegación. La idea es que estos sistemas provoquen un torque momento opuesto al momento escorante. Uno de los sistemas es lo que se llaman aletas estabilizadoras, que son que detectan el movimiento de la nave y obligan a las aletas a moverse en dirección opuesta de forma tal de generar un par opuesto. Estas aletas pueden ser retráctiles o permanentes y es usado básicamente en movimiento, pero no es muy efectivo a velocidades inferiores a 10 nudos. ¿Ya? ¿Ya? Otro sistema es el de los tanques activos, que son sistemas que mantienen el buque adrizado durante los procesos de carga y descarga por medio del bombeo de agua de lastre de babor a estribor, o viceversa. O sea, la idea es bombear agua al lado de un lado a otro de tal manera de poder enderezar el buque. Son dos tanques, cada uno en una banda del buque, y los cuales el nivel del agua puede ser controlado según indican los sensores de escora. O sea, si veo que está mucho más inclinado a babor, meto más agua en estribor hasta que el asunto se enderece. El agua será bombeada hacia el tanque que está más elevado, aumentando el poder anti-escora al mover la banda contraria a la banda contraria del centro de gravedad de la nave. Esto puede ser con bombas de agua, puede ser también con bombas de aire. Es simple, está inclinado a babor, entonces echo más agua en el tanque de estribor y se endereza.
Y en el tercer sistema, que es algo que se llama anti-pitch, que son sistemas que pueden luchar contra lo que se llama el cabeceo, pero las fuerzas de potencia involucradas son tan grandes que no se justifica. Y finalmente está el concepto de asiento, que es como una escora, pero a lo largo del buque. El asiento corresponde a una escora que el buque puede experimentar hacia popa, que es lo que se llama apopado positivo, o proa, aprobado y negativo. A diferencia de la escora definida por el ángulo de inclinación, el asiento se define mediante diferencia de calado observado entre popa y proa. El asiento sería el calado de popa menos el calado de proa. Si el calado de popa es mayor que el calado de proa, vamos a tener un asiento apopado positivo. Si tenemos que el calado de popa es menor que el de proa, vamos a tener que esto está aprobado y negativo. ¿Ya? Y eso sería que tenemos una revisión rápida de los conceptos que vamos a ver.